Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos por iniciar un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Estamos transmitiendo desde el Centro de Producción de la Asociación Metropolitana en la hermosa Ciudad de México. Y como cada semana, nos place darte una cordial bienvenida. Esperamos que este repaso esté siendo de bendición para tu estudio personal, pero también para todos aquellos maestros que pueden tomar algunas ideas, algunas reflexiones de este repaso y lo puedan aplicar en sus clases de Escuela Sabática. Queremos esta ocasión decirte que estamos a punto de iniciar el repaso de la lección número 9. Es la lección titulada Cristo, la Ley y el Evangelio. Y me gustaría introducirla de la siguiente manera. No sé cuántos que nacimos hace algunos años atrás, en los 80 se comentó, cuántos conocieron la historia de un jugador de fútbol americano llamado Ted Marinovich. Fue una historia muy conocida, muy impactante, porque Ted Marinovich nació en una familia donde el padre principalmente tenía el sueño, el deseo de que su hijo llegara a ser un buen jugador de fútbol americano. Y él hizo todo lo que estuvo a su alcance desde que el niño nació para que este sueño se pudiera cumplir. La alimentación fue especial, el ejercicio, el estilo de vida, aún en las escuelas siempre lo llevó por ese camino. En fin, el padre hizo todo para que Ted llegara a ser un gran jugador de fútbol americano. Y finalmente lo logró. Ted Marinovich llegó a ser un quarterback zurdo, buen quarterback del equipo de los Raiders en la NFL. Así que llegó a ser muy famoso. Lo lamentable es que Ted decidió finalmente no continuar ese camino y se fue por otros caminos que no fueron los mejores. ¿Por qué te comparto esto? ¿Por qué te compartimos esto? Bueno, porque la palabra de Dios nos dice que también Dios tiene un sueño para nosotros y tuvo un sueño para su pueblo. Él dijo que él quería que su pueblo fuera una nación santa, un pueblo adquirido, un pueblo ejemplar. Pero lamentablemente a veces los hijos de Dios decidimos irnos por el camino equivocado. Entonces la libertad de elegir y a veces el sueño de Dios se va a la basura, porque nosotros mismos impedimos que ese sueño se cumpla. Ojalá que no nos pase igual. Como verás, la lección será muy interesante, pero también muy significativa para nuestra vida. Te invitamos a que te quedes con nosotros. En esta ocasión, como cada semana, también queremos dar la bienvenida a nuestros dos amigos, compañeros de este panel, el pastor Abraham Ramírez y el pastor Isidro López, quienes son los que cada semana nos acompañan, y nos place darles una cordial bienvenida. Pastor Isidro, bienvenido. Pues estamos aquí nuevamente para iniciar el repaso de la lección de Escuela Sabática, que agrega algunos elementos más. A veces cuando nada más estudiamos la lección, quizá a los hermanos les parece como que se redunda, que se repiten ciertas cosas, pero realmente cuando uno estudia la lección, de pronto ve que hay ciertos elementos que se agregan y que nos iluminan. Amén. De tal manera que uno puede llegar a entender con más claridad la relación justamente entre la ley, como estudiamos esta semana, la ley, la gracia, el evangelio. Yo creo que va a ser muy interesante el repaso. Visto desde la perspectiva del sueño de Dios. Así es, visto desde esa perspectiva. Qué hermoso. Pastor Abraham, bienvenido a un repaso más, lección número 9. Sí, pastor, gracias por la bienvenida y pues vamos a ver una lección que yo digo que puede ser el resumen de todo lo que hemos estado viendo, ¿no? La ley, desde cuándo existe, a quién se le dio, si es mundial, si es para todo el universo, si es eterna y sobre todo la relación que tiene la ley con la gracia. Y el centro de las dos, la gracia y la ley, Cristo Jesús. Claro que Vamos sí. a ver esa relación. Claro que sí. Vamos a recordar varios conceptos que ya hemos analizado y algunos otros nuevos que se van a añadir. Muchas gracias. Bien, si les parece correcto, vamos a compartir con ustedes el bosquejo de esta lección. Lección número 9. El primer punto de este bosquejo sería, al parecer del pastor Isidro, sería la relación que existe entre la ley y el pecado. Tenemos que aceptar que hay una relación bien estrecha y que a veces se confunde. Y es ahí donde algunos tratan de desechar la ley. Correcto. ¿Verdad? Porque confunden la terminología. Y me parece que una vez que entendemos cuál es la relación entre la ley y el pecado, pues es más fácil que podamos entender y captar por qué la ley sigue vigente.
Correcto. ¿Verdad? Porque ese es el asunto que la lección destaca durante esta semana. Algunos piensan que al quitar la ley, pastor, quitan el pecado también. Exacto, pero no es así. Eso no es así. O sea, no es así, porque cuando se quita la ley, el pecado debería desaparecer, pero el asunto es que seguimos viendo su resultado, quiere decir que no ha desaparecido. Correcto. Entonces, si no ha desaparecido, bueno, tenemos que ver cuál es la relación real en que existe entre la ley y el pecado. Y una vez entendiéndola, entendemos la maravilla de la ley. Amén. Gracias. El segundo punto, pastor Abraham. El segundo punto, pastor, el gran deseo de Dios. Vamos a ver que Dios tiene un plan de salvación para toda la humanidad, que empleó a un pueblo en especial para que ese mensaje de salvación llegara a todos, pero el plan de Dios es, y el deseo de Dios es salvar a toda la humanidad. Claro que sí. Un concepto muy interesante, el gran deseo de Dios, salvarnos a todos. Y el tercer punto, si les parece bien, el Evangelio y la ley, ¿verdad? Vamos a resumir justamente la relación que tiene el Evangelio con la ley, que son prácticamente las buenas nuevas, ¿verdad, pastor? Así es la gran noticia que se predicó desde que Jesús ascendió, y es la que ha predicado el pueblo cristiano, y la que sigue predicando también en este siglo XXI. La noticia no ha cambiado, sigue siendo una noticia buena, extraordinaria, que nos proporciona esperanza. Pero pues hay que verla en relación con la ley, ¿no? Por eso es que es la ley y el Evangelio. Correcto. Bien, nos espera una lección muy profunda y yo creo que de mucha bendición. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros. En un momento iniciaremos el desarrollo de esta maravillosa lección, lección número 9. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta y estamos analizando o estamos a punto de desarrollar el análisis de la lección número 9, Cristo, la ley y el Evangelio. Si les parece bien, vamos a iniciarlo con una oración pidiendo la dirección del Señor. Oremos. Señor, te pedimos que tú nos bendigas en este repaso. Queremos saber, Señor, cuál es la relación entre la ley y el Evangelio, la gracia que tú nos ofreces, que tú nos otorgas. Queremos hacerlo, Señor, con la seguridad de que tú nos guiarás, un buen entendimiento, y que lo que vamos a compartir sea dirigido por ti y edifique a nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a iniciar el desarrollo, no sin antes mandar algunos saludos. ¿Tienes algún saludo, pastor Abraham? Bueno, recién estuve en el distrito de Tláhuac, en la iglesia de Tláhuac, en San Juan Ixtayopan. Le mandamos un saludo a todo el distrito de Tláhuac, a la iglesia de San Juan, a Minas, al Molino, a todo el distrito. Claro que sí. este repaso de la lección les pueda servir, ellos nos observan allá. Claro que sí. Un saludo a todos los hermanos de Tláhuac. ¿Algún otro saludo, pastor Isidro? Pues quisiéramos mandar saludos a los hermanos que nos miran de un poquito más lejos, y unos hermanos que sintonizan la red en Barcelona, ahí en España. Así que les mandamos muchos saludos, hermanos, y esperamos que este repaso pueda seguir siendo de bendición para cada uno de ustedes. Correcto, y aprovechando, mandemos saludos también a Honduras y mandemos saludos al Ecuador, que también hemos recibido noticias de algunos hermanos que les es útil este repaso, y queremos mandarles un saludo para que nos sigan a través de la red y que también puedan seguir compartiendo el enlace para que otras personas se puedan beneficiar. Bien, entonces iniciemos este repaso de la lección número 9, Cristo, la ley y el Evangelio. Estamos listos, vamos con el primer punto, que es la relación entre la ley y el pecado. Pastor Isidro, pastor Abraham, esta primera parte de la lección, Romanos 7 al 12, nos hace una pregunta, ¿verdad? ¿La ley es pecado? Y la respuesta es categórica, ¿no? Sí, el gran problema justamente es que la respuesta algunas personas la dan de manera equivocada de lo que dice Pablo, ¿no? Pablo en Romanos capítulo número 7, el mismo dice, ¿qué pues diremos? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Así que la ley no es pecado. La ley simplemente nos enseña y nos señala lo que es el pecado. Eso sí lo hace la ley. Pero la ley no es pecado, dice Pablo. Entonces hay personas que a veces piensan que la ley es pecado y entonces hay que quitarla.
No. La ley, si nosotros seguimos leyendo en el capítulo 7 y el versículo 12, dice: la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Así que tenemos que recordar nosotros nuestra vez que la ley en sí misma es, como dice Pablo, es santa, porque la dio un Dios que es santo. Es justa, porque no condena más ni menos de lo que señala. Y es buena, porque ayuda para que el hombre pueda vivir una vida diferente, una vida que esté en armonía con los principios divinos que vamos a ver en la segunda parte de esta lección. Amén. Así que, pastor, está equivocado el concepto de creer que la ley es pecado. La ley no es pecado. La ley no es pecado. La ley te conduce. La ley señala. La ley señala. La ley señala el pecado. Eso es otra cosa. Pero el hecho de que alguien me señale no significa que esa persona tenga un problema. A mí, por ejemplo, alguien me puede decir: oye, ¿sabes qué? Traes un cabello parado aquí. Bueno, el que me diga que traigo un cabello parado no significa que ella me paró el cabello, ¿verdad? O si traigo el traje manchado y me dice: oye, fíjate, no te has dado cuenta, en la espalda traes una mancha. Y pues yo no me doy cuenta. Pero esa persona me manchó. Pues no, o sea, no. Quizás sin darme cuenta me manché. Quizás sin darme cuenta me dejé el cabello parado. Y quizás ni puede quitarle la mancha. A lo mejor Exacto. tiene que mandarlo pero nada más es lugar. lo que me señaló. Pero no me lo hizo. Por eso es que la ley es santa, justa y buena, como justamente Pablo lo está presentando en Romanos capítulo 7. Concepto interesante, pastor Abraham. Sí, están tan relacionados la ley y el pecado que pudiera uno confundirse. Por eso es que Pablo es categórico y dice: la ley es pecado en ninguna manera. O sea, no piensen. Como si Pablo estuviera diciendo: miren, he venido estableciendo que la relación entre el pecado y la ley es estrecho. ¿No? ¿Por qué? Porque la ley nos define el pecado, nos dice que es pecado, nos muestra el pecado. Y tanto estoy mencionando esto que pudiera parecer que la ley también es pecado. No, en ninguna manera. ¿No? Y por eso es que él dice así. Ahora, no toda ley es buena, santa. ¿No? No toda ley. Por ejemplo, se permite en ciertos lugares el consumo de marihuana, por ejemplo. Es una ley. Pero no toda ley. La ley no es buena por ser ley. No es santa por ser ley. Ni es buena. Ni es buena por ser ley. ¿Sí? La ley de Dios es santa porque el que la promulgó es santo, es Dios. ¿Ok? Ahora, es tan estrecha la relación que hay lugares donde una cosa es mala, es un delito, porque lo define la ley. Por ejemplo, el aborto en ciertos países es un delito, en otros no. ¿Por qué? Por la ley que se estableció. Por eso es bien estrecha la relación entre pecado, ¿sí?, y ley. ¿Sí? Pero la ley lo único que nos dice es, nos refiere qué es el pecado. ¿Qué es pecado? Nos define el pecado, nos muestra el pecado. Pero la ley de Dios, ahora sí podemos decir, la ley de Dios nunca es pecado, en ninguna manera. La ley es santa, justa y es buena. Correcto. Sí, porque la ley, tenemos que recordar, lo hemos mencionado, me parece que en una de las lecciones anteriores, refleja el carácter del Dios amante que tenemos. Eso es lo que refleja la ley. La ley no refleja ninguna otra cosa más. En el segundo espacio que tendremos nosotros vamos a ver que ese propósito que Dios tenía para con su pueblo era tan especial que por eso les dio la ley. Primero los liberó y después les dijo cómo tenían que vivir. ¿Por qué? Porque imaginémonos nosotros un pueblo que ha estado esclavizado todo el tiempo. ¿Sabe vivir en libertad? No. Pues no lo sabe. Porque en primer lugar ellos podrían preguntarse: ¿qué es la libertad? ¿No? ¿Qué es la libertad? Y yo me imagino a los judíos que están saliendo de ahí de Egipto, preguntando: ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya dicen que somos libres, ¿y ahora cómo vive la gente libre? Porque ellos estaban acostumbrados a vivir como esclavos, a comer como esclavos, a servir como esclavos y a hacer lo que es un esclavo. Y no sé si estoy mal, pastor, pero cuando una persona es esclava y después la liberan,
regularmente la tendencia natural es irse al libertinaje. Así es, por eso es que ya que lo liberaron, ahora Dios tenía que decirles, ¿cómo quiero que vivas? ¿Sabes qué, hijo? De esta manera quiero que vivas. Porque si tú vives de esta forma, otros más van a ver la forma en que vives y van a querer vivir como tú. Amén. Por eso es que el mandamiento nunca va a ser malo, la ley nunca va a ser dañina para el ser humano, excepto cuando la vemos nosotros a nivel de prohibiciones. Pero de cuánto nos rescata. Todas las personas vivimos en países que tienen leyes y múltiples leyes. Ahora, ¿obedecer las leyes nos hace esclavos de las leyes? ¿O nos libera de las consecuencias de las transgresiones? Pues, por ejemplo, alguien va manejando, está la luz roja, la obedece, se queda tranquilo. ¿De qué nos liberó? De un accidente. Porque claro, si yo me paso la luz roja, posiblemente viene otro auto, puede golpear mi auto y puedo salir dañado. Yo o los que vamos en el auto, los ocupantes del vehículo. La ley te libró. Pero a mí la ley me libró. ¿Por qué? Pues porque la obedecí y yo me quedé aquí tranquilo. Ahora, ¿eso qué produjo en mí? Mi salvación en ese momento. Pero yo no me salvo por la ley. Me salvé porque la ley me dice, más vale que te frenes cada que hay un semáforo en color rojo. Pero eso no necesariamente hace que yo en un momento determinado, esa ley que está allí para condenar al infractor, pero para beneficiar al obediente, porque lo libra de accidentes, yo no puedo decir que sea mala. Oye, es que yo quisiera andar a 200 kilómetros por hora todo el tiempo aquí, pero hay semáforos, ¿por qué no los quitan? Porque si los quitas en cada cruce, hay el riesgo de que haya un accidente. Y eso es parecido a lo que Dios ha hecho con la ley. ¿Sabes qué, hijo? Ya te saqué de Egipto, porque eso te señala. Ya te saqué, pero ahora que ya estás libre, tienes que vivir una vida acorde con estos principios. Estos son los principios para que tú vivas y para que los disfrutes y para que disfrutes tu estancia en esta nueva tierra. Bueno, si no quieres disfrutar tu estancia en esta tierra, no lo obedezcas, y parece que eso fue lo que hizo el pueblo, ¿no? No obedeció y entonces se la pasaban vez tras vez en una desgracia, ¿no? Correcto. Pastor Abraham, ¿algún último comentario antes de hacer el corte? Sí, pues solamente decir que la ley nos libra ahora o nos protege del pecado. Ya estamos en Cristo, nuestra vida está en Cristo, entonces ahora la ley nos protege. Y es la propuesta de Dios, la propuesta de vida de Dios para su pueblo, ¿no? De los que hemos creído en Cristo Jesús. Amén, qué maravilloso concepto. Así que, viste la ley desde esa perspectiva, pues qué bendición, ¿verdad? Tener la ley. ¿Cómo vamos a abolir esa ley si la ley viene a ser tan santa y justa, buena para nuestra vida? Si les parece bien, vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos al desarrollo de esta lección número 9, Cristo, la ley y el Evangelio. Ya regresamos. Ni cruzar el Jordán, no voy tras fortuna ni prosperidad, no anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener. Mas no saciarás para siempre tu sed. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No sé
escondido que tanto busqué. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Yo prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Yo prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Gloria a Dios. Yo prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Eres mi tesoro, Jesús. Bien, estamos desarrollando la lección número 9, Cristo, la ley y el Evangelio. Ya analizamos el primer punto que tiene que ver justamente con la relación entre la ley y el pecado. Y traeremos al segundo punto de nuestro bosquejo, que es el gran deseo de Dios. Bueno, mencionábamos, Pastor Abraham, Pastor Isidro, el caso, en la introducción, el caso de este padre de familia que prepara al hijo con un sueño de ser jugador de fútbol americano y finalmente lo logra. Pero tristemente el muchacho, por su libertad, decide no continuar. Bueno, la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, nos dice cuál era el sueño de Dios para su pueblo y que sigue siendo el sueño para nosotros. Vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Maravilloso sueño de Dios, ¿no, pastor? Es que ese siempre ha sido el gran deseo de Dios, ¿no? Que su pueblo pueda ser un pueblo diferente. El problema a veces del pueblo de Dios es que no quiere ser diferente. El pueblo de Dios es que sea, el pueblo de Dios desea justamente Dios. Mi pueblo debe ser un pueblo diferente, un pueblo distinto en todo. En salud debe ser un pueblo distinto, en prosperidad debe ser un pueblo distinto en cuanto a intelecto, debe ser un pueblo distinto en muchas cosas, ¿no? Pero a veces el pueblo como que no quiere ser diferente, como que quiere amoldarse al común denominador. La ley, en primer lugar, cuando Dios se la da a Israel, Dios no quería que la ley fuera una carga, porque ellos ya sabían lo que eran cargas. Recordemos, hemos hablado en el segmento anterior de que ellos estaban acostumbrados a cargas. Ahora, yo te saco de una carga y te doy otra carga,
¿Cuál es la diferencia? Entonces, ellos eran libres ahora. En segundo lugar, la ley Dios se la dio para que fuera el código moral. Correcto. ¿Cómo voy a vivir ahora que soy libre? Dios me tiene que dar principios. ¿Verdad? Porque ¿cómo vive una persona libre? ¿Una persona libre vive con principios o sin principios? Bueno, las personas realmente libres siempre viven con principios y viven bajo ordenanzas. Aún las naciones más avanzadas tienen leyes. Y uno llega a veces a esos países y observa a las personas, el comportamiento de las personas, y es un poco diferente quizá al comportamiento que nosotros tenemos. Yo tuve la oportunidad una vez de estar en un país donde cada persona que llegaba compraba su boleto, se subía al transporte público y nadie revisaba el boleto. Entonces me llamó mucho la atención y después le pregunté a una persona de ahí, le dije, oye, ¿nunca te revisan el boleto? No revisan aquí el boleto. Pero algunas veces se sube el inspector, de vez en cuando, dice, no es común que estén ahí los inspectores, pero de vez en cuando. ¿Y qué pasa si te descubren que no traes boleto? Entonces las multas son muy altas. Pastor, eso significa que el cumplimiento o el cumplir esas leyes te da una mejor calidad de vida. Claro, por eso es que estamos diciendo, ese era el código moral. O sea, ¿cómo vamos a vivir, Señor, ahora que somos libres? Pues aquí está el código moral, hijo. Esto te va a proteger a ti, va a proteger a tu prójimo y te va a dar una relación estrecha con tu Dios. Porque los 4 mandamientos primeros eran para la relación con Dios. Y finalmente, esa ley que ellos guardarán iba a ser la señal de identificación de todos esos portavoces de Dios. El pueblo de Israel, recordemos, Dios lo saca para que sea su portavoz. Pero ¿cómo va a ser su portavoz? Pues obedeciendo esa ley, porque era la señal de identificación. ¿Qué identificaba a los judíos? No tenían ídolos. Y el sábado. O sea, porque lo demás, como también la lección lo presenta aquí, en ese gran deseo de Dios, como la ley es universal, pues están todos los hombres involucrados, conozcan o no conozcan la ley de manera completa como la conoció el pueblo hebreo, ¿no? Pastor Abraham, tú que eres director del Ministerio Personal, una buena estrategia evangelística la de Dios con su pueblo, ¿no? Sí, creo que esto empezó desde que hay pecado. Entonces el deseo de Dios es salvar a toda la humanidad. Y para salvar a toda la humanidad Dios escogió un pueblo especial. Ahora, ¿cómo hacerle para que todas las naciones se les antoje vivir como vivía Israel? Dice Deuteronomio 26, 18 y 19. El Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su preciosa posesión, como Él te prometió, para que guardes todos sus mandamientos. Él te exaltará sobre todas las naciones que hizo, para loor, fama y gloria, para que seas un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él prometió. Qué maravilla, ¿no? Si tú guardas los mandamientos que yo te doy, mi ley, tú vas a tener loor, fama, gloria. Tú vas a ser famoso, vas a tener gloria, vas a tener loor. Toda la gente va a estar ahí a ver qué haces. Y se les va a antojar vivir como tú vives. Y entonces tu oportunidad para decirles, ¿verdad?, que tú eres próspero, que tú eres feliz, que tú eres saludable, porque guardas una ley de amor que te la dio un Dios santo. Amén. Entonces esa era la manera de predicar. Esa era la manera que Dios usó para alcanzar a todas las naciones e intentar salvarlas. Desafortunadamente ni su pueblo lo hizo. Y la lección dice que hasta ahora ninguna nación ha guardado la ley de Dios, desafortunadamente. Pero el deseo de Dios se va a cumplir. Porque el sueño de Dios además no ha cambiado, pastor, sigue siendo el mismo. Sí, sigue siendo el mismo. Ahora bien, lo interesante es que aquí es donde está lo interesante de la lección de esta semana desde mi punto de vista, ¿no? El sueño de Dios no ha cambiado. Y entonces Dios colocó en cada ser humano un anhelo espiritual. Por eso es que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 22, por ejemplo, Pablo, estando ahí en el Areópago, le dice a los atenienses, todo el pasaje dice así: entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo: atenienses, en todo os veo muy religiosos. En otras palabras, era evidente. El ser religioso en toda persona no cambia. Busca algo. Busca algo. Bueno, ese deseo que Dios colocó
Dios desea ¿qué cosa? Suplirlo. Y entonces en aquellos que conocen a Dios, ¿qué es lo que hacen? Buscan a Dios y tratan de hacer lo que Dios hace. ¿Qué pasa con el que no conoce a Dios? Tiene el hueco. Ahí está el deseo. Pero dice, ¿cómo lo suplo? Y entonces a veces se le complica, ¿no? Porque lo trata de suplir de diversas maneras. A veces lo trata de suplir con fama, con poder, con sexo, hasta con violencia, etcétera, para poder suplir ese hueco que está ahí. Pero ese hueco solamente se va a suplir cuando Dios pueda llegar, porque Él es el que encaja de manera perfecta en ese hueco, ¿no? Así que la ley de Dios, justamente que tenía que regir al pueblo, era para que todo el mundo lo viera y todo el mundo tratara justamente de hacer lo que el pueblo de Dios quería. Tristemente, ¿verdad? Tristemente, como ya lo mencionó el pastor, ahora me lo menciona la lección, el pueblo no cumplió la expectativa divina. Por lo tanto, los pueblos que le rodeaban, pues no tuvieron un conocimiento tan grande de Dios, excepto por ciertas personas que fueron llevadas en cautividad, como Daniel, por ejemplo, que llegó a ser un ejemplo, y la gente llegó a decir, oye, este Daniel vive diferente, este sí vive como Dios quiere que vivan, el Dios de los hebreos. De tal manera fue su ejemplo, que Nabucodonosor llegó a conocer al Todopoderoso a través de él. Lo mismo pasa con Esdras y con Nehemías, quienes están en Persia, Medo Persia, y justamente viven vidas tan diferentes y son tan impactantes que también los reyes llegan a reconocer a ese magnífico y extraordinario Dios, ¿no? Se logra el propósito. Se logra el propósito, pero con muy pocas personas. Corporativamente hasta a veces fue un oprobio, pastor, para, sí, para el sueño de Dios. Pastor, sin embargo, el deseo de Dios es actual. Correcto. Todavía sí. Vive todavía el sueño de Dios. Y se va a cumplir. Con nosotros o sin nosotros. Pero qué bueno que fuéramos nosotros los que vivamos conforme a la voluntad de Dios expresada en su santa ley. Y que vean los demás que el que guarda la ley de Dios tiene beneficios extraordinarios. Vive prósperamente. Vive prósperamente, ¿por qué no? Sano. Sano, ¿verdad? Y sobre todo, esa relación que tiene la ley en cuanto al aspecto espiritual. Tenemos una relación con Dios, hay paz en nuestro corazón, vivimos la alegría de la salvación en Cristo Jesús, y entonces no hay algo que nos mueva, porque el que está en Cristo, su creencia, su fe, está más allá aún de la misma muerte, ¿no? Sí, y aquí tenemos que reconocer que el que vive como cristiano impacta a la comunidad donde vive. Así es. Porque entonces, si la ley se resume, como dijo el Señor Jesucristo, en dos grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y si amamos al prójimo como a nosotros mismos, el prójimo va a decir, ¿viste por qué se interesa por mí? Tiene que haber algo extraordinario. Y la lección entonces termina diciendo de la siguiente manera: aunque no todos conozcan la ley de Dios, todos van a ser juzgados por la ley de Dios. Pero entonces alguien podría decir, ¿y cómo? Bueno, es que tenemos que aceptar que mucha gente conoce la ley de Dios parcialmente, ¿no? ¿A qué nos referimos parcialmente? Bueno, el no matar, el no robar, el no decir contra el prójimo falso testimonio, no mentir contra el prójimo. Todo eso es parte de la ley, que a veces algunos no quieren reconocer. Bueno, ese es su problema. Pero por esas porciones de la ley que esa persona conoce, por esas porciones va a ser juzgado. Por eso es que la ley llega y permea todos los pueblos. Porque básicamente todos los pueblos tienen un conocimiento parcial de la ley de Dios, ¿no? Y aún por la naturaleza, pastor. Aún ¿Sí? La vislumbre del amor de Dios se deja ver en la naturaleza, y en base a la luz que se haya recibido, es como seremos juzgados. Claro. No importa el medio, Dios va a hacer conocer a todas las naciones su voluntad. Y entonces cuando una persona conoce la voluntad de Dios, tiene que vivirla. Y si no, pues tiene que ser juzgado. Correcto. ¿No? Sí, porque tenemos que recordar finalmente que a través de la conciencia Dios se comunica con el hombre, y Dios le dice al hombre lo que es correcto y lo que es malo. incorrecto. Así que entonces Dios va a decirle, tú lo sabías, y como más de una vez yo te lo dije. Antes de irnos a la segunda pausa, me gustaría rescatar ese último concepto que se mencionó, el penúltimo concepto. Cuando tú
conoces la ley, amas al Señor, guardas la ley, tienes que ser mejor vecino, mejor empleado, un hombre honesto, un buen esposo, y todo debe verse reflejado en la forma como vives. Así y es. de esa manera impactar a los demás. Eso es el cumplimiento del deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios, ese es el sueño de Dios. Vamos a hacer una pausa y regresamos a la tercera y última parte de esta lección número 9, Cristo, la ley y el Evangelio. Ya regresamos. Bien, hemos llegado a la tercera y última parte de esta lección tan significativa y tan profunda, la lección número 9, Cristo, la ley y el Evangelio. Conceptos bien hermosos y algunos que se han añadido nuevos que no habíamos considerado y que en lo personal creo que han sido de mucha bendición para nuestro entendimiento de la ley. Vamos a entrar a la tercera parte que tiene que ver con la ley y el Evangelio, o el Evangelio y la ley. Pastor Abraham, Pastor Isidro, ¿cómo conciliar estos conceptos que a veces han sido tan malentendidos? Porque el Evangelio sabemos que son buenas nuevas, y para algunos el asunto de la ley son malas noticias, son prohibiciones. ¿Cómo lo conciliamos, Pastor? ¿Cómo encontramos el punto medio entre el Evangelio y la ley? Pues tenemos nosotros en primer lugar que recordar que el Evangelio son las grandes noticias, ¿no? ¿Y cuál es la gran noticia? Porque tenemos que recordar, quizá ir hasta lo más básico, ¿no? ¿Cuál es la gran noticia? Jesús te puede dar salvación y puede restablecer tu relación con Dios. Esa es la gran noticia. Porque hasta antes de que se conozca a Jesús, la persona está perdida. Cuando la persona conoce a Jesús, ahora conoce que hay esperanza. Pero no puede él recurrir a Jesús si no sabe que está metido en un problema. ¿Y quién me enseña que estoy metido en un problema? Otra vez volvemos, la ley. La ley me enseña que estoy metido en un problema. Porque si la ley no estuviera, yo no estaría en un problema. Y entonces, yo ni siquiera me tengo por qué preocupar de que si me voy a salvar o me voy a perder. El problema es que la ley me señala mi pecado. Y entonces, en el proceso de la salvación, la ley solamente señala el pecado, y la buena noticia es que Dios me perdona mi pecado a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Y que además, como la paga del pecado es muerte, yo estaba sujeto a la muerte. Pero ahora, como Jesús ya murió, entonces ahora su vida, Él me la proporciona, y ahora yo tengo acceso a la vida eterna. Eso es gracia, Pastor. Eso es gracia. Por eso es que otra vez, si queremos decir, así como la ley y el pecado van muy juntos, la ley y la gracia van juntos. Amén. Porque la ley por un lado me muestra que soy pecador, por otro lado viene la gracia, y la gracia me dice, hijo, pero hay suficiente perdón para ti. Amén. Qué esperanzador. Pastor Sí, Abraham. Pastor, algunos pues dicen que la ley ya no está, que Jesús la anuló. Pero el que haya pecado nos recuerda que hay ley, porque la ley nos define el pecado. Ahora, tenemos a nuestro alrededor y en nuestro interior suficientes recuerdos para saber que hay pecado. Por ejemplo, vemos asesinatos, vemos enfermedades, hay llanto, hay dolor. Todo eso nos dice que existe el pecado. Aún en nosotros, ¿no? En nuestro interior nos acordamos de algo malo que hicimos, los recuerdos de algo malo que hicimos. Ahí está el pecado. O más aún los impulsos que tenemos para seguir cometiendo pecados. Nuestra vida está llena de eso. De recuerdos de que existe el pecado. Transgresiones de la ley. Transgresión de la ley. Y si estamos conscientes del pecado, es porque ahí está la ley. ¿Okay? Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Para que buscásemos gracia. Si estamos nosotros conscientes del pecado, no sabemos que el pecado no trae nada bueno, trae consecuencias nefastas. Entonces anhelaremos gracia, perdón, misericordia. Y lo buscaremos en Cristo Jesús, porque Él es el único que nos puede salvar y nos puede limpiar, ¿no? Así que entonces la ley fue para que buscásemos gracia.
Y la gracia vino para que guardáramos la ley. Porque si nosotros hemos alcanzado la gracia de Cristo Jesús, entonces al aceptar a Jesús hay una transformación en nosotros, que ahora nuestro impulso y nuestro deseo, nuestro propósito es guardar la santa ley. Así que ley y gracia van de la mano. No las podemos separar. En la vida espiritual de una persona no podemos dejar a un lado la ley y aceptar la gracia solamente. Correcto. O buscar la salvación por la ley y dejar afuera la gracia. Sí, Gracia y ley van juntos. sí, yo creo que quizá para que nuestros hermanos capten todo el punto que estamos haciendo, porque a veces quizá los dejamos, yo creo que como conejos lampareados decimos comúnmente, ¿no? ¿Qué es la gracia? La gracia es el amor de Dios en acción, ¿verdad? Para que podamos sentar aquí el asunto, ¿no? Ya el pastor ha explicado cómo funciona. Es decir, si la gracia es el amor de Dios en acción, ¿cómo Dios mostró su amor en acción? Pues enviando a su Hijo, viviendo una vida sin pecado, muriendo en la cruz del Calvario en mi lugar. Eso es gracia. Yo no hice nada para que el Señor viniera, porque por el contrario, por lo que yo hice, yo estaba sujeto a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces yo no tenía ningún acceso a la salvación, por más que quisiera. Pero ese amor de Dios en acción, lo que llamamos gracia, es lo que hace que ahora, que aunque la ley me señale mi pecado, yo tengo la plena seguridad de que mi pecado es perdonado. Pero ahora el Señor me dice, vete y no peques más. Entonces, el Evangelio no tan solo es la buena noticia de que el Señor me perdona mi pecado, sino también la buena noticia de que me hace una nueva criatura que vive ahora con principios divinos que Dios los dio para mi bien. Y ahora los vivo sin estarme preocupando de que si me salvo porque los cumplo, sino porque son los principios divinos que Dios le da a una persona que era esclava del pecado, para que ahora muestre al mundo cómo vive una persona transformada por la gracia del Señor. ¿Y cómo vive una persona transformada por la gracia del Señor? Bajo un código de principios que Dios ha dado a través de su ley. Pero un Cristo, señor pastor, pero aún Cristo nos equipa para lograr ese cumplimiento de la ley. Cuando tú vives unido a Cristo, Él te equipa, Él te da los elementos para hacer Desde luego, por eso es que decimos, todo eso es la gracia, es el amor de Dios en acción. O sea, Dios no dice, mira, vete y no peques más, nada más. Y a ver cómo le haces. Y a ver cómo le haces. ¿No? Dios nos equipa a través de su Santo Espíritu, para que el Santo Espíritu ahora venga y nos diga, y nosotros podamos escuchar aquí en nuestro oído, este es el camino, vete por aquí. Ahora, ¿cuándo esto ocurre? Cuando nosotros vemos cuál es el camino. Y ahora para nosotros es una delicia, como lo dice todo el Salmo 119, es para nosotros la ley una delicia. ¿Por qué? Porque qué feliz es vivir como una nueva criatura bajo los principios divinos que Dios tiene para su pueblo. Esa es la gran noticia. O sea, la gran noticia es que Jesús me perdona, la gran noticia es que Dios me hace una nueva criatura y la gran noticia es que Dios tiene principios para que yo como su criatura los conozca y viva acorde con esos principios que me hacen diferente. Bueno, pastor Abraham. Sí, pastor, el Evangelio es la gran noticia de que hemos sido nosotros librados de la condenación del pecado, que es la muerte, ¿no? El que está en pecado, el que no ha aceptado a Jesús en su corazón, dice la lección que es un cadáver que camina, ¿no? Un cadáver que camina y solo espera el día en que su último suspiro salga de su cuerpo. Estamos perdidos. Pero dice Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado, el delito, la infracción a la ley mata. Y el que continúa en pecado, el que persevera en el pecado, es un cadáver andando. Mas gracias sean dadas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que Él murió por nosotros y lo que el Señor Jesús hizo por nosotros es la garantía de que podemos escapar de la condenación del pecado que es la muerte. Cuando aceptamos a Jesús tenemos vida.
Cuando aceptamos a Jesús tenemos perdón. Y ahora la penosa cruz, que era un símbolo de desprecio, ¿verdad? Ahora se ha convertido en símbolo de la salvación, la cruz. Así que entonces ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Eso lo podemos decir rápidamente. Cuando creemos en Cristo Jesús, Dios nos declara justos. Justificación por la fe, ¿no? ¿Y qué es la gracia? Es lo que Dios hace por nosotros, ¿sí? Que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Pero no tan solo es justificación, no solamente es una declaración, sino que además empezamos a andar en el camino de la santificación, una transformación, un crecimiento en el camino de la santa ley de Dios. Amén. Creciendo en Cristo Jesús, ¿no? Sí, por eso es que la ley que ha sido establecida, a veces algunos la quitan y dicen, es que ahora estamos en el periodo de la gracia, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace la gracia? La gracia nos libera de la condenación de la ley, porque recordemos que la ley sí señala el pecado, por lo tanto nos condena. Así que la gracia nos libera de la condenación de la ley. Pero vean ahora lo interesante. ¿Qué es lo otro que hace la gracia? La gracia nos capacita para ahora vivir acordes con la ley. Por eso es que Pablo podía con sumo gozo decir, es que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, el mensaje de la salvación de Dios es justamente para todas las personas. Por eso es que el versículo 17 termina diciendo, porque el Evangelio revela la justicia de Dios, que Él da por la fe al que confía en Él, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Es decir, nosotros no nos salvamos por obras, nosotros empezamos a vivir vidas transformadas porque ya creímos en Cristo Jesús. Y como personas nuevas, como nuevas criaturas, vivimos ahora como personas libres, bajo los principios que Dios ha colocado en su santa ley. Esas son buenas noticias y esa es justamente la esencia del Evangelio. El Señor nos extiende su gracia y nos capacita para vivir vidas santas. Hemos llegado lamentablemente al final de esta lección, pero no queremos despedirnos sin antes dirigir palabras finales de cada uno de los que estamos aquí. Pastor Isidro. Pues hermanos, yo les invito para que nosotros podamos vivir como personas transformadas, que podamos cumplir el gran deseo de Dios, que seamos personas tan diferentes, tan distintas, que cuando la gente nos vea, trate de ser como nosotros. Amén. Y entonces ellos digan, ¿qué haces? ¿A quién adoras? Y que nosotros podamos decirle al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Cristo Jesús. Amén. Pastor Abraham. Sí, nuestro Dios sigue soñando. Hagamos que el sueño, el deseo de Dios se pueda cumplir. Pidámosle a Dios capacidad para vivir conforme a su ley, conforme a sus normas, y entonces que la gente se dé cuenta que es posible vivir conforme a la voluntad de Dios y que nuestra vida sea un antojo para los demás, que los demás se les antoje vivir como nosotros vivimos, honrando a Dios. Que así sea. Hermanos, usemos bien nuestra libertad. El Señor nos dio la capacidad, la oportunidad de ser libres, pero usemos correctamente esa libertad. Y la mejor manera de utilizar bien esa libertad es dejando que el Espíritu de Dios dirija nuestras vidas. Ojalá, mis hermanos, que esta lección haya ayudado tu vida como ha ayudado la nuestra. Y que realmente al decidir por la libertad, deseemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Y como dice el pastor Abraham, la gente se le antoje vivir como nosotros vivimos, porque honramos al Dios de los cielos. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos la próxima semana a un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática y que ojalá esta lección pueda ser de bendición para ti y para muchos otros que puedan llegar al conocimiento de la verdad. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.